recordando que la insuficiencia cardíaca es una consecuencia, es una causa de un proceso ya prácticamente degenerativo que conlleva al corazón de que ya no pueda realizar esa capacidad de bomba. Pueden ver las diapositivas, ¿no? Sin ningún problema, muchachos. Sí, doctor. Bien, entonces, recordemos ya un poco, tal vez estuvimos mencionando en la anterior clase, hablamos acerca de el sistema adenina-angiotensina-aldosterona. Este sistema es muy importante y es más, algunos fármacos inhiben este sistema para poder controlar la presión arterial. Es por ende que apaguen sus audios, por favor. Bien, entonces, como les comentaba, una vez que existe, el cuerpo detecta esta disminución del gasto cardíaco, automáticamente se van a activar diferentes sistemas compensatorios. Por un lado, se va a, desde luego, activar el sistema nervioso simpático con la finalidad de aumentar la frecuencia cardíaca. Nuestro organismo, una vez que percibe la baja oxigenación por el bajo gasto cardíaco, por la baja cantidad de sangre que se expulsa, automáticamente se activa el sistema nervioso simpático para tratar de contrarrestar este efecto y, aumentando la frecuencia cardíaca, mejorar el volumen que se va a distribuir por nuestro organismo. Ese es un sistema compensatorio que nos ayuda en una primera instancia. Pero a posterior mencionábamos que este sistema, más al contrario, nos va a traer alguna desventaja, puesto que tenemos un corazón cansado, y hacerle trabajar más a un corazón cansado conlleva en un deterioro mayor. Por otro lado, el sistema adenina-angiotensina, que se activa por la hipoperfusión renal. El riñón percibe que le llega poca sangre, poco oxígeno, y por ende inmediatamente activa este sistema para poder aumentar y mejorar el flujo en nuestro organismo. Por un lado, va a producir una vasoconstricción periférica, tratando de mejorar el flujo sanguíneo a nivel de los órganos más importantes, como ser cerebro, el mismo corazón, los riñones, etcétera. Pero, ojo muy importante, también va a producir un aumento del volumen circulatorio. Este aumento del volumen circulatorio, desde luego, va a aumentar el retorno venoso. En una primera instancia, sí, la verdad, nos trae bastante beneficio, pero si tenemos un corazón que ya está muy cansado, el darle más volumen a ese corazón, desde luego, va a llevar a un deterioro mayor. Estamos hablando de estas situaciones en una insuficiencia cardíaca donde el paciente está en una clase funcional 3 a 4. ¿Qué quiere decir? Que una clase funcional donde el paciente se presenta disnea o algún grado de angor o palpitaciones a pequeños esfuerzos, o algunos incluso van a presentar estas disneas o palpitaciones, o en todo caso angor, en reposo. Pero al activar el sistema de adenina-angiotensina también se va a activar la hormona antidiurética. La activación de esta hormona antidiurética, por ende, también va a tener un objetivo, que es la de aumentar o mejorar el volumen circulatorio, evitando desde luego la pérdida de líquido a través de la orina. Por ende, esta absorción de agua, y en una primera instancia, tratando de mejorar el volumen circulatorio, les recalco nuevamente, en una clase funcional 1, 2 sobre 4, hablando de la clasificación de la NIJA en la disnea, nos va a tratar de compensar en cierto sentido, pero ya a un grado más avanzado, más al contrario, tratar a un corazón que está cansado, que trabaje más, tratar de que el corazón se contraiga más, aumentándole el volumen, por ende, no va, desde luego, en ningún momento favorecernos. Es por eso que usamos diferentes tipos de fármacos en la insuficiencia cardíaca. Podemos usar IECAs a bajas dosis para bloquear este sistema, o ARAs en todo caso, o también, en cierto sentido, utilizar algunos beta bloqueantes para tratar de mejorar y disminuir la frecuencia cardíaca y, por ende, mejorar el flujo como tal.
Por otro lado, es muy importante saber que en una insuficiencia cardíaca, en una primera instancia, ojo, muy importante, tenemos que nosotros diferenciar en una insuficiencia cardíaca izquierda o derecha. La insuficiencia cardíaca derecha se va a relacionar más con la congestión, edema, desame pleural, ingurgitación yugular, etcétera. Pero en el caso del lado izquierdo, en la insuficiencia cardíaca izquierda, es poco factible que esto ocurra, puesto que las cavidades izquierdas están afectadas y lo más probable es que el paciente presente ortopnea, disnea, un poco de angor, etcétera, ¿no? Entonces es muy diferente la clínica de un lado izquierdo al lado derecho. Este sistema compensatorio, desde luego, se activa ya cuando el paciente está en una clasificación o una clase funcional un poco más avanzada y que por ende necesitamos, dentro de lo que es el tratamiento, contrarrestar estos efectos. Todo siempre va a ir en el sentido de mejorar el gasto cardíaco, pero les recalco, no podemos nosotros aumentar el gasto cardíaco en todo momento, puesto que el corazón cansado, aumentarle más volumen va a conllevar a un mayor deterioro, perdón, en vez de mejorar esa fuerza de contracción. Es más, ¿no? Siempre nosotros tenemos que ir viendo que a medida que el corazón va presentando estas alteraciones, se va a llevar a cabo el remodelado ventricular. El remodelado ventricular también es un sistema compensatorio que tiene la finalidad el tratar de que el corazón se vaya creciendo un poco más para mejorar la fuerza de contracción. Pero lamentablemente este remodelado, como vemos en la imagen, acá tenemos prácticamente una visión tridimensional del corazón o de la cavidad izquierda, si así lo quieren, pero gracias al remodelado vamos a encontrar esta imagen donde tenemos una cavidad dilatada, una cavidad que no tiene una conformidad dentro de lo que es la contracción que este ventrículo realiza. Por lo tanto, el remodelado ventricular, a la larga, si no se lo evita, va a conllevar a que el corazón se adelgace y se dilate. Ahí hablamos de una miocardiopatía dilatada. Por ende, también dentro del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, en algunos casos se aconseja iniciar espironolactona. La espironolactona es un ahorrador de potasio, un diurético, está dentro de la familia de los diuréticos, pero desde luego bloquea el efecto de la aldosterona y a la vez, al hacer esta acción, favorece la captación de potasio o evita la eliminación de potasio, mejora la absorción de potasio. Se menciona que la espironolactona a dosis bajas puede evitar el remodelado ventricular y por ende llegar a una miocardiopatía dilatada con menor prontitud, ¿no? El objetivo, desde luego, es que el corazón no se dilate, porque si una vez que se dilata, no hay ningún medicamento que me actúe, que me revierta la dilatación del corazón. Es como tener un globo. Si yo voy inflando un globo reiteradas veces, ese globo se va a volver grande y ya no va a tener esa fuerza tal vez con la que, bueno, presenta esta elasticidad, ¿no? Es similar el corazón. Si el corazón se va hipertrofiando y se va remodelando, entonces se va adelgazando, se vuelve más delgado y pierde esa facultad de bomba, puesto que lamentablemente no presenta esas fibras musculares para poder contraerse. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Nosotros como médicos, como, bueno, pues futuros colegas, tenemos que siempre pensar que un paciente que está padeciendo de insuficiencia cardíaca tiene que tener una causa y que tenemos que evitar que llegue a una miocardiopatía dilatada. Como vemos acá, tenemos un corazón que está aparentemente normal. Acá tenemos ya un corazón hipertrofiado por algún otro motivo y esto va a ir evolucionando y si no evitamos que esto vaya lamentablemente remodelándose, vamos a encontrar este corazón dilatado, donde ya no se cuenta con musculatura y por ende, si no hay músculo, prácticamente este corazón no se puede contraer. Entonces, esa es la evolución más o menos de la insuficiencia cardíaca. Este estadio de miocardiopatía dilatada lamentablemente conlleva de que el paciente esté muy disneico, muy taquicárdico, en algún momento con algún grado de angor, pero muy importante saber que no hay ningún fármaco
que nuevamente me mejore de repente la musculatura a nivel ventricular. Lamentablemente, cuando el corazón se dilata, la única forma tal vez de ayudar al paciente es haciéndole un trasplante cardíaco. No hay otra solución, puesto que los fármacos nos van a ayudar en cierto sentido, pero el paciente igual va a presentar en una clínica que de repente va a ser muy incómoda para él, referente a más que todo a la disnea, ¿no? Al no poder realizar una actividad porque se cansan muy pronto. Entonces, tenemos que tener cuidado, sabemos que el corazón se contrae, se relaja, por ende, tenemos que pensar que en algún momento puede esta relajación o contracción alterarse de acuerdo a la evolución de una enfermedad. Lo mismo vemos en esta imagen, un corazón sano con la musculatura normal, siempre mayor en el ventrículo izquierdo, porque ya habíamos explicado, ¿no?, que el ventrículo izquierdo maneja mayor presión y por ende tiene mayor musculatura. En el caso de un corazón ya dilatado, con insuficiencia cardíaca, vemos las paredes muy delgadas y vemos que desde luego la cantidad de volumen es mayor y se está reteniendo volumen a nivel intracardíaco porque los ventrículos no pueden contraerse. Entonces nosotros tenemos que ir viendo que el corazón en sí tiene muchas propiedades, o sea, muchas características del mismo corazón. El corazón, por un lado, es un órgano que tiene un sistema de conducción especializado, donde por ese sistema de conducción especializado se va a emitir impulsos, o sea, van a ser células autoexcitables, se van a inmediatamente despolarizar posteriormente con la finalidad de poder contraer el corazón. El corazón mismo tiene una fuerza, una potencia en cuanto a lo que es la realización de su trabajo como bomba, ¿verdad? Cuando hablamos de cronotropismo nos referimos ante todo a la frecuencia cardíaca que tiene el paciente, ¿no? Puede tener un efecto cronotrópico negativo, tener una disminución o favorecer a la disminución de la frecuencia cardíaca, o un efecto cronotrópico positivo que aumenta la frecuencia cardíaca. A ese punto nos referimos con cronotropismo. Hay algunos fármacos que tienen un efecto cronotrópico negativo positivo. Les menciono un ejemplo. Los betabloqueantes tienen un efecto cronotrópico negativo porque te reducen la frecuencia cardíaca. Por otro lado, hay algunos otros fármacos que te mejoran la frecuencia cardíaca, como ser los agonistas betas, tal es el caso de el salbutamol. El salbutamol tiene un efecto excitante, por así decirlo, autoexcitante, que mejora desde luego la fuerza de contracción del corazón. Otro efecto importante es el dromotropismo, que desde luego se relaciona con la conductibilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Que el impulso, una vez que se genera en el marcapaso fisiológico, que es el nodo sinusal, va a viajar por todo el sistema de conducción y por ende va a tener esta propiedad de conductibilidad, ya que el impulso pasa de un lugar a otro lugar o de una cámara a otra cámara para poder cumplir su rol importante, que es la de contracción cardíaca. Y por último tenemos una propiedad también importante del corazón referente al inotropismo. Inotropismo se relaciona con la contracción, ¿no? Cuando el corazón se contrae más fuerte. Un ejemplo claro es la digoxina. La digoxina tiene un efecto inotrópico negativo, o sea que te reduce la fuerza de contracción, ¿no? Por ende, hay algunos fármacos que los utilizamos también, de los que hemos mencionado, dentro de lo que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Pero muy importante saber que el tratamiento para la insuficiencia cardíaca es ante todo paliativo. No hay un medicamento que te mejore el daño cardíaco si es que se presentase en ese momento. Muy bien. Hablando de los sistemas compensatorios, estos sistemas compensatorios se van a clasificar en aquellos que se van a presentar por mucho tiempo o de largo plazo y aquellos que van a ser de corto plazo. ¿Y cuáles son aquellos mecanismos de largo plazo? Son, por un lado, el mecanismo de Frank Starling. ¿Qué dice Frank Starling? Frank Starling dice, a mejor fuerza de contracción, mayor volumen que se expulsa. O sea que si el corazón se hipertrofia más, va a expulsar más sangre, pero ese es un sistema compensatorio a largo plazo. ¿Por qué? Porque a medida que el corazón se va hipertrofiando y mejora su fuerza de contracción, en algún momento desde luego se va a cansar
y lamentablemente va a conllevar a que exista algún otro deterioro. Activación de los sistemas neurohormonales, ya habíamos hablado, se relaciona al sistemas de angiotensina aldosterona, es un mecanismo de largo plazo, puesto que este mecanismo, bueno, puede durar incluso meses, dependiendo del estadio de insuficiencia que se encuentra el paciente. Los mecanismos a corto plazo es el remodelado cardíaco, que habíamos hablado en un momento, el hecho de que el corazón se vaya descamando, entre comillas. Esto, desde luego, en algún momento puede ayudarnos, pero les decía que posteriormente, el remodelado va a favorecer la dilatación del ventrículo y por ende nos va a conllevar a una insuficiencia como tal. Por ende, hay que tener mucho cuidado en cuanto a lo que son los pacientes con insuficiencia cardíaca. Debemos clasificarlos de acuerdo a la NIJA o si quieren de acuerdo a la cavidad cardíaca que esté siendo afectada y en base a eso iniciar un tratamiento para poder contrarrestar el efecto como tal. Entonces, hay muchas formas en las que nosotros podemos ver alteraciones al nivel del corazón. Pueden haber alteraciones a nivel de lo que es la presión sistólica. Si nos referimos a la presión sistólica, es a la presión que se presenta durante la contracción cardíaca. También puede haber alteraciones durante lo que es la relajación ventricular. Recordemos que la sístole cardíaca se relaciona con la contracción cardíaca y la diástole se refiere a la relajación del corazón como tal. Por lo tanto, en algunos casos, en algunos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, en una primera instancia hemos mencionado que va a haber un aumento de las células miocárdicas. Por lo tanto, este aumento de las células miocárdicas que se traducen en fuerza de contracción del corazón como tal, por ende, esto se va a relacionar con la sístole. Sístole es contracción cardíaca. Por ende, entonces, como tal, una vez que se hipertrofian, que se llegan a hipertrofiar los ventrículos, van a aumentar la presión en ese ventrículo y por tanto va a tratar de expulsarse más volumen. Este aumento de la presión sistólica se va a dar por el aumento de la tensión de la sistólica de la pared, lo que les decía, que los ventrículos o las células musculares se contraen, al contraerse aumentan la presión, ¿y cómo se van a contraer mejor? Desde luego, aumentando o adicionando lo que son las miofibrillas. ¿Por qué? Por la hipertrofia que se presenta. Esta hipertrofia va a aumentar el engrosamiento de la pared del ventrículo, va a la vez a aumentar el diámetro o el espesor del ventrículo como tal, automáticamente va a conllevar a que exista un mejor trabajo por parte del corazón. Pero eso es momentáneo, les recalco. Esto no puede ser permanente. El ventrículo izquierdo o derecho no puede estar hipertrofiándose de por vida, no puede estar creciendo más, todo tiene un límite y una vez que el ventrículo ya no puede hipertrofiarse más, se lleva a cabo lo que corresponde al remodelado y adelgazamiento de la pared como del ventrículo que está siendo afectado. Por otro lado, hablábamos también de que puede haber un aumento de la presión diastólica, o sea, de la relajación del ventrículo como tal. Entonces, esta relajación también va a depender de lo que corresponde el músculo del ventrículo que está siendo afectado. Por lo tanto, en algunas circunstancias va a haber aumento de lo que es de la presión diastólica, o sea, de la relajación. La relajación va a ser un poco mayor. Esto se debe a que al aumento de células o sarcómeras a nivel de la capa como tal y por ende esta hipertrofia, aunque de características ante todo diastólicas, va a en algún momento favorecer de que el ventrículo pueda relajarse, recibir más sangre y contraerse y poder expulsar más sangre. Pero lamentablemente estas son situaciones que a la larga pueden variar de acuerdo a la evolución de la insuficiencia cardíaca del paciente. Estos ya hemos hablado de los de la insuficiencia cardíaca, los sistemas compensatorios, sistemas de angiotensina aldosterona, la activación del sistema nervioso simpático y también, desde luego, la activación de la hormona antidiurética. Por ende, la finalidad de este sistema, ante todo, es poder favorecer un mejor flujo a nivel de lo que es todo nuestro organismo.
pero en algún momento ya no se puede llevar a cabo y la cosa va cambiando desde luego de una manera u otra dependiendo del trabajo que se dé al corazón. Y ustedes dirán, y eso siempre hablamos, yo siempre les digo a mis estudiantes de práctica que el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es al 100%, bueno, 99% clínico. El diagnóstico es netamente clínico en la insuficiencia cardíaca. Claro que tenemos que preguntar muy bien sobre los antecedentes. ¿Cuál es la posible causa que me hubiera podido llevar a que mi paciente esté en una insuficiencia cardíaca? Entonces, el paciente, por un lado, se va a caracterizar por disnea. Sabemos que la disnea es la sensación de falta de aire de forma sugestiva. El paciente nos refiere que le falta el aire, pero no podemos medir, no podemos ver, por eso es algo sugestivo. El paciente también se va a referir acerca de fatiga. El paciente no va a poder hacer actividades de forma normal, se va a cansar fácil, se va a sentir cansado, agotado, como que tal vez hubiera hecho alguna actividad mayor y que le lleve a esa situación de cansancio. Por otro lado, desde luego va a haber un poco de limitación en el ejercicio, puesto que el paciente no puede realizar actividad física porque se cansa muy rápidamente. Y en algunos casos también vamos a ver una característica importante que es la retención de líquido. Los pacientes, en la mayoría de los casos, que sufren de insuficiencia cardíaca derecha y no están controlados, generalmente vienen a la consulta por alguna alteración a nivel de extremidades. Pero ojo, muy importante, siempre tenemos que descartar algunas otras patologías que se puedan relacionar un poco con esta clínica que presenta la insuficiencia cardíaca como tal. Algunos otros síntomas de la insuficiencia cardíaca, disnea paroxística nocturna, que es la sensación de falta de aire durante lo que es el sueño, crepitantes pulmonares, ante todo en pacientes con congestión pulmonar. Bueno, pues son los pacientes que se relacionan más con las cavidades derechas. Puede haber edemas, puede haber palpitaciones, puede haber reflujo hepatoyugular, etcétera. Los signos y síntomas son variados, son bastante variados, pero que nos van a ayudar dentro del diagnóstico de estos pacientes. En un paciente, un ejemplo que se caracteriza por una insuficiencia cardíaca derecha, se va a caracterizar por tener la siguiente clínica. Por un lado van a referir disnea, por otro lado no van a poder dormir durante la noche. Algunos van a decir que necesitan 2 o 3 almohadas para poder descansar, ¿no? Entonces, por la retención de volumen también puede producir algo de ascitis, irritación gástrica, náuseas, anorexia, no quieren comer porque están desde luego ahí un poco incómodos. Algunos pacientes tienen dificultad para conciliar el sueño porque de decúbito se cansan más, sienten que no le falta el aire bastante. Y bueno, pues existen otras alteraciones que pues son propias del propio corazón, ya que el corazón en algún momento se va a cansar y vamos a tener una sinfín de sintomatología que nos va a orientar a tomar una conducta al respecto. Bien, entonces, saber también que en algún caso puede haber insuficiencia cardíaca de bajo gasto, a que nos referimos que no está muy alterado el volumen que se expulsa a nivel cardíaco. Por lo tanto, la clínica no es tan severa, se podría decir, como una insuficiencia cardíaca como tal, pero desde luego tenemos que relacionar todo lo que presentemos y que sí tiene fundamento el poder entender de que una insuficiencia cardíaca está produciendo toda esta clínica, ¿no? Alteraciones del sueño, no pueden conciliar el sueño porque están muy cansados, muy cansado el corazón, en algún grado también no va a haber mucha oxigenación por parte del cerebro por este daño a nivel cardíaco y que no puede brindar toda la sangre que requiere todos nuestros órganos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos puntos importantes. En algunas situaciones también se evalúa la ingurgitación yugular, es más mencionar que la ingurgitación yugular es un criterio mayor dentro de lo que es el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Puede haber alguna alteración en la respiración, una respiración de Kussmaul, donde el paciente trata desde luego de respirar rápido, no hace una respiración o una inspiración profunda, es superficial por el cansancio que presenta. Algo también, otro criterio mayor es el reflujo hepatoyugular. El reflujo hepatoyugular se caracteriza por la comprensión, ustedes comprimen el hígado
que automáticamente deberían ver región yugular, si esta se dilata o no se dilata, pero desde luego posterior a la comprensión o a la, desde luego, contracción por parte de lo que es el corazón como tal. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta que nosotros también podemos tener otros órganos afectados por esta insuficiencia cardíaca, por esta congestión, como ser la presencia de megalias o hepatomegalia que se puede visualizar en algunos pacientes. Muy bien, entonces siempre nosotros tenemos que valorar las carótides, tenemos que ver si no hay alguna alteración que me esté llevando a la insuficiencia cardíaca, a auscultar soplos, a auscultar desde luego la presencia de algún ruido anómalo, o en todo caso también solicitar algunos estudios como ser radiografías y ecocardiograma que nos pueden ayudar a conocer mayor la alteración a nivel del corazón. Entonces nosotros vamos a ir viendo poco a poco que hay muchos cambios por parte del corazón y la verdad hoy en día se sigue estudiando acerca de la insuficiencia cardíaca por la complejidad que conlleva la alteración de ese corazón cansado y que no, desde luego puede de repente orientar mejor esta situación como tal. Muy bien, entonces vamos viendo que algunos pacientes dentro del examen físico pueden haber unos edemas en miembros inferiores, puede haber cianosis por la vasoconstricción periférica, en algunos casos va a haber edemas, ante todo de predominio pie y piernas, pero si este paciente sigue, no recibe tratamiento, se puede ir encharcando más. En algunas ocasiones incluso hemos estado observando alteraciones que pueden conllevar a que el paciente lamentablemente presente una alteración como, bueno, pues que no impida continuar o desarrollar sus actividades como fuerza de contracción, que es muy importante, ¿no? Entonces, algunos pacientes, aunque pocos, incluso van a tener líquido a nivel abdominal, van a tener ascitis por la congestión. Siempre hay que saber que la insuficiencia cardíaca te va a producir edemas en miembros inferiores y esos edemas en miembros inferiores nos tienen que orientar a pensar que el paciente está cursando con una insuficiencia cardíaca, siempre y cuando exista una causa que lo produzca, ¿no?, en su momento. Entonces, tenemos que saber que esto de los edemas y que esto de los hinchazones se producen ante todo por la dificultad a veces en el acceso que uno puede tener a estos estudios importantes referentes a la evaluación de parte del paciente y que si presenta alguna alteración automáticamente tratar de que, bueno, pues el corazón se compense y ver que exista una mayor perfusión hacia el mismo órgano como tal. Entonces, en algunos casos puede haber también soplos, pero que estos soplos sean la causa de la insuficiencia cardíaca. No es que la insuficiencia cardíaca te va a crear algún grado de, bueno, pues, alteración, ¿no?, en ese momento. Generalmente estas valvulopatías van poco a poco progresando y van mostrando, desde luego, algunas alteraciones a nivel del corazón. En los pulmones podemos encontrar crepitantes, podemos encontrar prácticamente sibilancias. Sabemos que los pulmones generalmente no frecuentan en cuanto a lo que es el examen que la mayoría de los cardiólogos hacen. Siempre debería verificarse y controlarse con las funciones del corazón antes de pensar que se encuentra con una insuficiencia cardíaca como tal. Como va a haber congestión, como va a haber mucho volumen, la sangre que va a estar circulando por nuestro organismo va a entrar de forma súbita al corazón, va a entrar de forma brusca al corazón. Ese llenado ventricular rápido se traduce, desde luego, permítame, muy bien, se traduce en que, bueno, pues nosotros tenemos que en lo posible auscultar muy bien y se va a traducir en que en la presencia de un tercer ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco generalmente está presente en los pacientes con insuficiencia cardíaca por el volumen vasto que manejan y desde luego por la fuerza que implica. Si recordamos en clases previas habíamos comentado que en algunas situaciones puede haber algunas, bueno, excepciones como tal, ¿no? El hecho de que una persona presente alteraciones a nivel cardíaco implica que
nosotros vayamos viendo las causas que lo pueden producir y posteriormente tratar de buscar alguna otra alternativa con lo que es el trabajo del corazón posterior a tener alguna patología que lo conlleve al deterioro. Entonces, acá vamos a ver algunas imágenes que, bueno, pues tienen que grabárselas muy bien. Acá tengo un paciente que, bueno, está tratando de respirar, está sentado. Vemos que no hay en ningún momento edemas, ¿no? Si el paciente no puede respirar bien, está desesperado por captar oxígeno, entonces no tenemos en ningún momento un paciente hinchado. Este es un paciente con insuficiencia cardíaca, pero del lado izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay congestión. A comparación de este otro, que vamos a saltar un poco, acá tengo un paciente con una insuficiencia cardíaca derecha, vemos una gran edemas en primer lugar en miembros inferiores, tal vez una hepatomegalia, tal vez ascitis. Entonces, estos pacientes generalmente sí van a requerir, bueno, pues eliminar ese volumen excedente. En ellos sí puedo usar diuréticos. Puedo usar en ellos diuréticos, pero en este paciente de insuficiencia cardíaca izquierda nunca utilicen diuréticos, no requiere diuréticos. Lo que de repente pueden utilizar es un beta bloqueante si es que el corazón está un poco acelerado, o en todo caso, también necesitar algunos estudios complementarios como ser un ecocardiograma que me indique si es que existe alguna alteración a nivel del ventrículo izquierdo. El otro, aumentar. Bien. Por otro lado, en esta situación, un ejemplo, acá si yo debo usar diuréticos, debo tratar de bloquear el sistema angiotensina, y por ende el bloquear este sistema también me va a evitar que el paciente siga reteniendo volumen. Un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda se va a caracterizar por disnea de esfuerzo, va a presentar cansancio ante pequeños esfuerzos, ortopnea, no va a tolerar el decúbito el paciente, no va a poder conciliar el sueño en la cama, puesto que va a sentir una sensación de falta de aire. Incluso algunos pacientes pueden quejarse de disnea en reposo y algunos otros pueden presentar un edema agudo de pulmón, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿cómo una insuficiencia cardíaca va a producir un edema agudo de pulmón? Fácil. Recordemos que la insuficiencia cardíaca izquierda se relaciona por cambios en lo que son las cavidades izquierdas. Por lo tanto, estos cambios en las cavidades izquierdas va a implicar mayor presión, mayor alteración en la presión, y van a manejar presiones mucho más elevadas, ¿no? Y por ende, esto va a afectar a nivel pulmonar y el pulmón no va a poder enviar la sangre oxigenada a nivel de lo que es las cavidades derechas o izquierdas como tal. Entonces, este tipo de pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda, nosotros debemos buscar algún deterioro que presente y medicarlo de acuerdo a ese, pero siempre fundamentando de que se está pensando y observando que el paciente solamente está afectado de ese lado y posteriormente no. Por otro lado, tenemos estos pacientes con insuficiencia cardíaca derecha, donde va a haber mayor volumen, va a haber congestión, vamos a encontrar una ingurgitación yugular, vamos a encontrar hepatomegalia. Podemos encontrar edemas en miembros inferiores, podemos encontrar cardiomegalia, no solamente en el derecho, también en el izquierdo podemos encontrar cardiomegalia, ritmo de galope por la presencia de un tercer, cuarto ruido. No se olviden, el tercer ruido se produce por llenado ventricular rápido. Cuarto ruido por la contracción auricular súbita. ¿Puede haber soplos? Sí, ¿por qué? Porque de repente hay una valvulopatía que está condicionando mi insuficiencia cardíaca, una estenosis, una insuficiencia mitral, aórtica, tricúspide, pulmonar, que aunque es raro, puede condicionar desde luego una insuficiencia cardíaca. Por ende, es muy importante que nosotros siempre estemos al pendiente de las patologías que puede presentar mi paciente o las patologías de base que pueda presentar, ¿no? En algunas situaciones también va a haber una disminución de la presión diferencial, tal es el caso de los pacientes que tienen insuficiencia aórtica.
Los pacientes que tienen insuficiencia aórtica vamos a encontrar un signo presente, el signo de Hill. El signo de Hill se relaciona con una alteración de la presión en cuanto a lo que son extremidades superiores e inferiores. Entonces, también es importante que nosotros valoremos esto pensando siempre y cuando que la causante sea una valvulopatía con insuficiencia. Algunas arritmias, el pulso alternante que puede estar presente por algún grado de valvulopatía también, y las arritmias que es característico en nuestros pacientes, pero por ahora viendo los estudios no se llama, no hace, desde luego, no es un dato llamativo que nos vaya a preocupar. Siempre nosotros tenemos que ir viendo el tratamiento de acuerdo a la sintomatología por parte del paciente. Esta es la clasificación de la NIJA. No se olviden jamás, es muy importante saber que la NIJA es una situación en la que no solamente nos habla de disnea, también nos habla acerca de palpitaciones, nos habla acerca de fatiga, nos habla acerca de angor. Eso es lo que les decía. Muchos cardiólogos incluso, o médicos internistas, piensan que la clasificación de la NIJA se relaciona solamente con la disnea. Y no es así, como les estoy mostrando, en esta clasificación que nos menciona la Sociedad Europea de Cardiología, nos indica que no solamente la disnea es el dato característico en los pacientes clase 1, sino también puede estar presente el angor, puede estar presente las palpitaciones, la fatiga, todo esto se relaciona con una clase 1, ¿no? Pero toda esta sintomatología se va a presentar a grandes esfuerzos. Y una clase 1 generalmente es una persona normal. Todos nosotros nos cansamos al hacer grandes esfuerzos, jugar fútbol, básquet, no sé, qué sé yo, hacer un juego excedente, y por lo tanto esto nos conllevaría a obtener una idea más clara de todo esto. En la clase 2, toda la sintomatología se presenta a medianos esfuerzos. En la clase 3, toda la sintomatología se presenta a pequeños esfuerzos. Y por último, en el grado 4, toda la sintomatología se presenta en reposo. O sea que el paciente en reposo va a decir, doctor, me duele el pecho, me canso, me fatigo, tengo un poco de palpitaciones, pero en reposo. Entonces es una clasificación 4/4. Y muy importante, toda su vida, acuérdense de esto, les van a preguntar acá, les van a preguntar en el internado, les van a preguntar en su examen parcial, los criterios de Framingham. Los criterios de Framingham prácticamente nos ayudan en el diagnóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Como les decía, la insuficiencia cardíaca prácticamente se la diagnostica sola, se la llega a diagnosticar mayormente, bueno, casi el 100% con la clínica. ¿Cuáles son los criterios mayores? Framingham nos dice lo siguiente: encuentra 2 criterios mayores y tienes el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Encuentra un criterio mayor más 2 menores y tienes el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, esto conlleva a que nosotros, un ejemplo, si yo le digo a mi paciente, si duerme en la noche y el paciente me dice, doctor, duermo pero con 2, 3 almohadas, incluso tal vez un poco sentado, eso automáticamente nos tiene que orientar a pensar que el paciente tiene una disnea paroxística nocturna. Si ustedes ven la yugular y la yugular está todo saltona, ¿no? Prominente y saltona, automáticamente tiene una ingurgitación yugular. Si auscultan pulmones y se escuchan crepitantes o estertores, otro criterio mayor. Si le piden al paciente una placa de tórax y miden y sacan cardiomegalia, otro criterio mayor.